Y ahí, retomen ustedes entonces. Para que vuelva a compartir. ¿Para qué ahora tengo que sacar esto? Ahí. Acá, ¿no? ¿Se puede ver ya? Sí. A ver, para. Sí, está bien. Bueno, acá como veníamos hablando en las entrevistas que aparecen en una de los textos, se decía que las maestras infundían respeto, las maestras disponían ya de esa autoridad, eh, lo cual daba a entender que antes, eh, por más que ejercían la autoridad como la ejercían, es como que los alumnos les reconocían esa autoridad, no se ponían en este papel de instituyente a reclamar, por ejemplo, que estaba mal. Como que había un reconocimiento de autoridad por más que la aplicaban de forma no humana, por así decir. Acá dice, por ejemplo, dichas expresiones dan cuenta del reconocimiento de una autoridad genérica o impersonal. Esto es, la autoridad docente era concebida como dada, más allá de las características personales o la posición de la persona que la demandara. Y dados estos supuestos acerca de la autoridad, la misma puede ser transferible, es decir, que cualquier agente escolar adulto es poseedor de una autoridad. A lo que iba esto es que antes, ya por el solo hecho de ser un adulto en una institución, ya sea maestro, director, se le rendía, se le daba esa autoridad, y hoy en día ya no es tan así. No es solo por el hecho de que seas profesor o maestro, te respeto. Y la familia también daba este lugar de reconocimiento, ¿no? Al docente. Estaba legitimado familiarmente. Si el docente lo dijo, tenía razón, y por las dudas te regañaban doble cuando llegaban a tu casa si se enteraban que te habían retado por el mismo motivo. Sí. Si te retaban en el colegio era porque algo habías hecho, entonces te volvían a retar en tu casa. Hoy en día, si te retan en el colegio, es ¿por qué te están retando? ¿Qué están haciendo ellos mal? No, ¿qué estás haciendo vos mal? ¿O qué hiciste vos mal? Fíjense que en el videíto ese corto de, bueno, la violencia no es escolar, ese que es 1 minuto y medio, vos lo analizaste mejor, un poco ahí se deja ver esto, ¿no? Cómo se viene a cuestionar lo que dice la escuela, se pone en duda la legitimidad de la escuela, del docente, del director, de parte de la familia, ¿no? Y después a la inversa. Pero ya nada que ver a este orden o esta forma de entender a quien ocupaba ese rol docente o directivo. Sí. ¿No? Y la autoridad, si los mismos padres no le dan la autoridad a los maestros, menos los chicos le van a dar esa autoridad. No. Y se la vi cuestionando. Tal cual. Bueno, y acá es, bueno, más actual, algunos de los ejemplos: la ausencia de respeto y disciplina entendida como relajamiento de las distancias que tradicionalmente habían ordenado la relación entre alumnos y maestros, desconocimiento de la sanción, desconocimiento de quien la aplica, ya no todos los adultos de la institución son portadores de autoridad, y bueno, y reducción asimétrica. Y esto yo me acordaba cuando lo poníamos para más o menos explayarnos, que hoy en día ponerle la sanción no es lo mismo que antes. Ponerle antes a nosotros, a mí me pasó una vez que teníamos que estar todos formaditos, que sé yo, y nos habíamos puesto a jugar atrás y nos sancionaron. O sea, nos sancionaron, no, como que dijeran, bueno, si no se quedan quietos, los sancionamos. Y fue así. Y bueno, era un acto, me parece, encima medio, viste que por ahí nosotros hacemos cualquier cosa cuando somos chicos, y bueno, nada, seguimos jugando y nos sancionaron a los dos, tipo, nos pusieron una suspensión y una amonestación. Y es como estas cosas hoy en día, no sé si se ven tanto como se veían antes. Antes era típico, portate bien. ¿Chica queda en primaria? Sí, 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 ¿Con sí. amonestaciones? Sí, creo que fue, no sé, en segundo año, sí.
Ajá. Fue una de las primeras veces y me sentí re mal porque después no sabía cómo mostrarle el cuaderno a mi papá. Era como, me hice algo que me van a cagar a pedo, no sabía qué decir. Era como, bueno, cuando somos chicos decís, bueno, lo haces, porque no sé, lo haces. Y después, bueno, como que después no sabés qué decir, no sabés qué hacer cuando te dan eso, tienen que firmar para que la sanción y no sé qué, bueno, fue la única vez igual. O sea, vos reconociste de alguna manera que habías Sí, hecho algo que no era lo sí, esperado. pero era como que, o sea, no sé ni, yo me había puesto atrás encima con todos los compañeros que yo no me podía poner porque tenía que estar primera, ya estaba yo mal ubicada encima y nos habíamos puesto a jugar peor, pero bueno, fue algo que, bueno, sí, bueno, son travesuras que haces cuando sos chico. Pero bueno, fue la única vez que me pasó, después como que ya entendí que no podía hacer esas cosas. Como que ya dije, bueno, una vez me hablaron y chao. Sí, yo quería decir que agrego a lo que dice G, que a mí también me pasó en la primaria, de eso se acuerda un compañero mío, que estábamos en el salón y la profesora se había ido, todos nos estuvimos arriba de la mesa y empezamos a gritar y eso. Y dice que había entrado, no sé si era la preceptora o alguien que andaba ahí porque era en la primaria, y dijo, ¿quién fue el que empezó todo esto y que está gritando y están arriba de la mesa? Y él se acuerda que yo me largué a llorar y empecé a decir que yo no era, y yo era la que había como casi iniciado todo el despiole, ¿viste? Y yo de eso no me acuerdo, pero se le acuerda a él. Y que decía, no, porque dice, todos los que hayan participado de esto van a firmar como el libro de actas y vamos a llamar a los padres para que, no sé, pasara algo, no me acuerdo. Y dice mi compañero que yo empecé a llorar y decía que yo no había sido, que yo no había sido. Él hizo lo mismo y nosotros no firmamos el libro de actas. Pero yo de eso ni me acuerdo, ¿viste? Pero sí, se seguían usando las amonestaciones y todo eso. Claramente le tenían temor a la sanción, a la represalia, a la consecuencia, más allá de que por ahí lo habías hecho. Bien, bueno, eso sigue pasando un poco, ¿no? Sí. En Bueno, igual mi hoy no época está también tan se visto. usaban Mm. las amonestaciones. Creo que se ¿En, usaron sec ¿En hasta secundario o en primario también? ¿no? Secundario también. ¿Y Era cuánto hace que diferente. terminaste, Jorge? Yo terminé en 2015. Ah, sabía, Yo sí, también, igual que eso. Ford, terminé en el 2015 y seguían las profesoras poniendo ceros, poniendo unos cuando los chicos no hacían las cosas bien. Pero la nota también usada como un medio de sanción, ¿no? ¿Sí? La calificación. Y el castigo grupal, si alguien hacía algo y no lo confesaba, como dijo Ruth, caían todos. ¿Y ahí cuál era el castigo si nadie hablaba? En mi caso me acuerdo que una chica había llevado una cámara en esa época, de cámara digital, porque era el cumpleaños a la tarde, tipo era salir del colegio y íbamos al cumple. Había llevado una cámara y la que estaba sentada con ella la sacó una foto, la profesora estaba dada vuelta escribiendo en el pizarrón y salió con flash. La profesora obviamente se dio cuenta del flash, ¿para qué? Se dio vuelta, súper enojada y empezó a decir quién sacó la foto, que si no decía quién había sacado la foto, ninguno salía al recreo. O sea, se quedaban ahí hasta que digan quién había sacado la foto. Y Sí, habló, hubo alguien que sí. habló. No, sí. Nunca Es falla, nunca falta la alguna. presión que te pone sobre todo, porque no era que caías vos solo, Sí, caían sí, todos. claro, tal cual. Bien, bien, bien. ¿Les queda otra, Filmina? Creo que sí, una o dos más, pero son cortitas. Que esto, bueno, era más que nada de los últimos que vimos de Kaplan Sí, y después Conti, creo que era la última. Que bueno, igual esto más que nada es todo lo que veníamos hablando, que bueno, frente a un episodio de agresión entre compañeros, como que lo llaman la crisis de autoridad, por ahí a lo que relacionado por ahí con los videos que habíamos visto, por lo que un docente a cargo se ve obligado a poner límites o resolver eficazmente una situación de exceso sin caer en otras tantas conductas que violentan nuestros vínculos con los adolescentes y nos distancian, que más o menos todo lo que vamos diciendo igual, pero bueno, acá como plasmado en teoría, y que la expectativa está puesta en lograr, bueno, la violencia, la agresión, el maltrato, exceso sean cada vez más aislados, como que se trate de evadir, como que no, evadir no sé si es la palabra, es como que se trate de
como que no se vea tanto eso. Reducir. No me salía una palabra para poner. Y que las condiciones materiales y simbólicas en los niños, niñas y adolescentes vivan, se eduquen y críen y sean un poco mejor. Y creo que, bueno, después decía ese tema de que como que lo apoyar al alumno, tipo como incentivar y motivar y como que ir más por ese lado que ponerle un castigo, una sanción y todo eso que veníamos hablando. Bien, eso les iba a preguntar, bueno, vayamos pensando en ese sentido, ¿no? Porque todos acordamos con que esos métodos, esas formas, no eran las más saludables. Sin embargo, tuvieron vigencia, aún actualmente muchas de ellas tienen vigencia. ¿De qué manera podemos ir pensándonos nosotras en contextos educativos, donde próximamente van a ser ustedes quienes estén al frente de un aula ante situaciones conflictivas que se van a presentar? Bueno, ¿de qué manera ir interviniendo y de qué manera intervenir antes de que se presenten esas situaciones conflictivas? Vayamos pensando por ese lado porque es lo que nos va a ir dando herramientas para pensarnos en situación, ¿sí? Ya acá estos autores nos van abriendo como un panorama. Primero nos mostraron lo que fue antes, por qué fracasó la autoridad, por qué aún, o durante los últimos años también, siguió fracasando o todavía hay crisis de autoridad. Bueno, ¿para qué lado tendríamos que ir o cuál es la conceptualización que ellos sostienen, que sería lo más viable y lo más favorable, y que de alguna manera el marco referencial, al imponer, establecerlo como un contenido, está explicitando la necesidad de ser enseñado, ¿sí? Bueno, acá se nos empieza a sumar gente de las 7 ya. ¿Tienen algo más para agregar a esto o ahí lo finalizan? No, bueno, después acá yo había agregado más que nada esto de los 3, violencia hacia la escuela, violencia en la escuela y violencia de la escuela, que bueno, también haciendo referencia a ese, que aclaran que solamente como que todo esto está metido en la violencia escolar, como para resumir, recontra resumido, y después lo de la violencia simbólica, que nada, fue una de las últimas cosas que yo lo relacioné, que relacionamos con el tema del abuso de la autoridad, que se ve mucho, y que bueno, que acá puse más que nada la definición, que se refiere al uso del lenguaje y o gestual que busca una persona incomodar, ofender y ridicularizar a otra. Que bueno, eso es como que lo vemos más como un abuso de autoridad a eso, en las escuelas, como que es lo primero que salta a la luz. Creo yo, no sé, como que por ahí es como, eso es más una opinión propia que lo que dice el autor, ¿no? Bien, pero está bueno que se animen a ir armando sus propias opiniones, porque en función a esto es como se van armando sus representaciones mentales y es como van a ir percibiendo las situaciones. ¿Se acuerdan del ejercicio que hicimos en la semana pasada? Que vemos y que sentimos, bueno, de acuerdo a cómo uno va interpretando la realidad, es como va percibiendo y después interviniendo en función a ello, ¿sí? Bueno, Sí. las chicas se están sumando, ustedes tienen otra clase, yo les agradezco mucho, en la semana me pongo en contacto para compartirles este nuevo material y empezar a entrar un poco más en otra temática en relación a esto, pero un poco más al cuadro, o al encuadre normativo vigente, ¿sí? ¿Qué está pasando en las escuelas hoy para abordar estas cuestiones? Buenísimo. Vale. Muchísimas gracias por estar, chicas. No, gracias a vos, Juli. Nos vemos. Chao. Suerte. Adiós. Bueno, acá el segundo grupo, ¿cómo les va? Las chicas de las 7. Bien. ¿Cómo andan? Bueno, les contaba a las otras chicas que armé el Zoom porque por mí no sé cómo grabar. Y como teníamos este problema hoy, de que había un grupo que no podía estar a las 7, lo único que se me ocurrió fue el Zoom. No nos alcanzaron los 40 minutos iniciales, así que esto ya está iniciado. Yo después les voy a compartir los 2 videos. Los primeros 10 minutos del otro video son de charla que no tiene que ver con la exposición de las chicas. Les digo a ustedes para que lo adelanten un poquito. Y después sí, es la exposición de las chicas que finaliza recién, o sea que lo van a tener que ver en 2 partes. Ellas habían abordado los conceptos de violencia escolar y el concepto de autoridad. ¿Sí? Agus y Ruth, que justo nos quedaron separadas, ellas van a hacer su presentación la próxima vez que nos encontremos, que esto es algo que tenemos pendiente a ver cómo resolvemos si la profe de inglés que suspendió la semana pasada les va a dar 2 lunes consecutivos o a partir de hoy les va a dar intercalado, vamos a tener que replanificar nuestros encuentros, ¿sí? Pero bueno, eso ustedes iban a hablar con la profe, bueno, ustedes no, las chicas iban a hablar con la profe y después nos iban a confirmar qué pasaba con nuestros encuentros, cómo organizamos los nuestros. Bueno, sí, ¿quién nos falta? Nos faltaba Marti, ¿se suma? Sí, falta Marti. Bien. Estaba por venir.
Bien, entonces mientras le esperamos a Marti, les voy adelantando que la idea de hoy, bueno, es un poco hacer el cierre, como quien dice, un pseudo cierre de la primera unidad o el primer bloque, para después, a partir del próximo encuentro, ya dar inicio a este segundo bloque, que ahí escucharon que le dije a las chicas que de lo que trata es un poco el encuadre normativo vigente para abordar cuestiones de convivencia escolar, ¿sí? Y de todas maneras, el primer texto que les voy a mandar es de Inés Dussel. Ustedes han leído seguramente algo de ella, en didáctica leímos algunos textos, tal vez en alguna otra materia. Ella lo que hace en su texto es 2005, entonces no es muy nuevo, pero ella lo que trata de abordar es esta crisis de autoridad y qué pasa en un contexto social, cultural, histórico, donde hubo grandes cambios y crisis de autoridad no escolar, sino a nivel social, con la crisis del 2001, por ejemplo. No sé si se acuerdan algo, que fue cuando de la Rúa, digamos, bueno, con todo ese movimiento que hubo en ese momento, que no fue solo que de la Rúa se fue en un helicóptero, sino que todo el contexto sociocultural estaba como convulsionado. Bueno, ¿qué impacto tuvo esto al interior de las escuelas? ¿Cómo se fue resolviendo de alguna manera? Ellos hacen un análisis de cómo lo fueron abordando algunas escuelas, hicieron un estudio de casos, de situaciones en distintas escuelas de distintas provincias de la Argentina, y cómo empiezan a abordar el tema de la convivencia escolar. Me parece interesante porque ahí ya se empiezan a vislumbrar algunas posibles formas de intervenir, diferenciándose de lo que había sido hasta ese momento, que era todo esto que venimos hablando de los modelos más tradicionales, de una autoridad más verticalista, y que de alguna manera fracasó, no funcionó, y la necesidad de pensar en otras formas de lograr la convivencia y de ¿qué sería? Imponer la autoridad, no, sino de que se generen relaciones de autoridad, entendiendo la autoridad no con una connotación negativa, peyorativa, sino entendiendo la autoridad como algo necesario para regular las convivencias y las relaciones que se dan al interior de distintas instituciones. En este caso que nos convoca a nosotros sería la institución escuela. Pero si salimos de la escuela y vemos qué pasa en nuestro entorno, bueno, sin hacer política partidaria, digo, si uno analiza qué está pasando en nuestro alrededor, hola Martí, con las relaciones de poder de quienes nos gobiernan, esta disidencia y esta puja constante entre que, digo, de alguna manera, qué sé yo como espectadora lo miro desde afuera y yo digo, esto le quita crédito, legitimidad a quienes nos gobiernan. Dejémonos de pelear por un momento, de hacer partidismo y pensemos, digo, olvidémonos la bandera política y vayamos pensando, bueno, ¿qué hacemos para fortalecernos como comunidad, no? Digo, desde ese nivel hacia abajo, al interior de las escuelas también nos pasa. Entonces, ¿la autoridad es necesaria? Sí, porque es la forma que tenemos de regular y de organizar las relaciones vinculares de las personas que conforman ese entramado, ¿no? El tema es cómo se ejerce esa autoridad. Y es esto lo que ustedes vienen viendo en los distintos autores, lo que analiza Weber, lo que analiza Hannah Arendt, ¿sí? Bueno, un poco de esto plantearon las chicas en su exposición. Bueno, dado que ya la tenemos a Martina con nosotros, les damos la palabra y con Agustina yo prometo no abrir el micrófono. ¿Quieren que comparta pantalla la presentación? Ok. Dale. Ahí comparto, ¿no? Ya estamos. ¿Ya están viendo? Sí. Sí, ahí sí. Sí, ahora sí. Bueno, nosotras, nuestro grupo, que éramos 3, con Flor y Martín, nos tocó relacionar violencia y clima escolar. Todas las conceptualizaciones que vimos sobre violencia, cómo derivan en determinados climas escolares. Tomamos principalmente el texto de Dileo, de Pablo Dileo, que al final del texto habla de 2 grandes climas escolares. Y bueno, va haciendo todo un recorrido conceptual que ahora vamos a ir explicando con las chicas. No sé si quieren arranco yo y después van ustedes, ¿les parece? Dale. Esto mucho no organizamos como lo íbamos a presentar. Bueno, el objetivo de la presentación, que es más o menos lo que conté, nos centramos en los tipos de violencias escolares y
en las crisis de la institución y la autoridad escolar, que es lo que venimos viendo reiteradamente, y cómo mediante esas dos categorías derivamos en esos dos climas escolares, cómo se producen esos dos climas escolares. Bueno, en primer lugar, definir qué es la violencia. La violencia puede ser definida como cualquier producción arbitraria de daño que adopte diferentes formas. Las formas pueden ser violencia física, que es como, no sé si la más común, pero cuando nos dicen violencia es como en la primera que pensamos. Una persona que se va a la agresión física, que se va a las trompadas, a pegarse, a lo que sea. La violencia simbólica, que no es tan visible, existe en muchas instituciones, pero no es tan visible. La violencia psicológica y el hostigamiento. La violencia psicológica está más bien relacionada con demoralizar a la persona, con atacar a su autoestima, y la violencia simbólica es esa violencia que se va tejiendo en un plano más oculto y hace como que dentro de una institución escolar los alumnos no tengan ganas de estar ahí, los profesores hagan su tarea, enseñen, pero sin ganas, como lo enseño, si me escuchan bien, si no me escuchan los alumnos bien. Bueno, no sé, ¿quién quiere seguir? Así yo no. Incluso otra acotación, por ahí a lo que decía Amy un poco, cuando empezamos a buscar artículos de diarios o de revistas, los titulares todos referían a una violencia física. Cómo se suele ver, o lo que representan los medios de comunicación es lo que se ve, las peleas en el aula, pero todo lo físico, ¿no? Bueno, si querés sigo un poquito, Amy, que justo era lo que estaba hablando. Bueno. Las causales de... Perdón, activé el micrófono solamente para retomar eso que dijeron las dos. La violencia física es lo que los medios masivos de comunicación por ahí destacan, pero en realidad lo que menos se ve al interior de las escuelas es violencia física. La que más existe y justamente y es más efectiva por ese impacto de ese tramado subliminal es la violencia simbólica y la violencia psicológica, que son las más severas, digamos, en cuanto a impacto. Bueno, ustedes lo van a desarrollar, pero justo la física es la que menos se ve. Sí, tal cual. Bueno, algunas causales de la violencia, ¿no? Marcamos a la crisis de la autoridad y a la crisis de la familia, que tiene que ver con esto de los medios de comunicación, e incluso nos dimos cuenta de las falencias que hay en cuanto a las habilidades comunicativas, ¿no? ¿Pasó? Sí. Perdón, ¿ahí a qué refieren con falencias en las habilidades comunicativas? ¿Qué quieren decir con esto? A los alumnos. Algo que yo había tomado en mi trabajo, de que los alumnos a veces se van a la violencia física porque no tienen las palabras para comunicar lo que les pasa, lo que sintieron, una situación que les parece injusta. Entonces por ahí no encuentran las palabras o el lugar para expresarse y se van a lo que es la violencia física. Después, en cuanto a los medios de comunicación, como causal de violencia es más bien una caja de resonancia. Es como que los medios de comunicación pareciera que la multiplicaran, porque es lo único que hacen, reproducir cosas sobre violencia, pero no solo violencia escolar, violencia general en la sociedad. Es como que hay un morbo generalizado en los medios de comunicación. Y bueno, la crisis de la autoridad y de la familia es lo que estuvimos hablando en las clases anteriores. Bueno, acá hay una nota que tomamos, en donde justamente no dice esto: increíble caso de bullying y la profesora puede detener la violencia en el aula, ¿no? Bueno, y hay varios titulares: acoso escolar, cada vez se naturaliza más la humillación, discriminación en el colegio, burlas sobre el aspecto físico son la principal causa. Bueno, realizan el primer juicio del país por un caso de bullying, también son como algunos titulares que tomamos. No sé de Santa Fe, pero ninguno de los otros tres que leíste tienen que ver con la violencia física, ¿no? El bullying yo lo asocio no tanto a lo físico, sino a este tipo de hostigamiento o más a violencia simbólica, psicológica. Pero bueno, ahí no se explaya, también puede ser tomado como la violencia física, pero fíjense que todos los otros es las burlas, la humillación, el hostigamiento, ¿sí? Que va punza en lo más finito, digamos, en la parte más subjetiva del otro.
Bueno, después marcamos la crisis de la autoridad, que es un poco también lo que vos comentaste al comenzar la clase, ¿no? Claro, mediante esta crisis de la autoridad es como derivan dos discursos dentro de las escuelas que hablan de por qué surge esta crisis de la autoridad y qué es lo que se debería hacer. Y antes de hablar más que nada de estos dos discursos, lo que hicimos en el trabajo en la otra parte fue explicar qué es el clima escolar, que no lo pusimos en la diapositiva, pero por ahí es importante saber qué es la percepción de las relaciones dentro del sistema escolar, dentro de la escuela, cómo funciona, qué problemas hay, las violencias en este caso que estamos viendo, ¿no? Los dos discursos son el normativo disciplinar y el integracionista vocacional. El primero entiende que los alumnos o los jóvenes en este caso pasan por esta crisis que es natural de la etapa, que es lógico, se entiende como algo lógico, que va a pasar y que es normal que ellos traten de violentar los límites, las reglas y las cosas en general de lo que es la convivencia en todo sentido. Y el otro discurso, que es el integracionista vocacional, entiende al joven como una víctima y entiende que los adultos son los que tienen que ayudar a los jóvenes a integrarse en el mundo, a socializar y a por ahí, socializar en el mundo de los adultos, empezar a convertirse en adultos. Es como que el integracionista vocacional lo que propone que el adulto acompañe a ese adolescente que es una víctima de la posmodernidad, que es una víctima que está expuesto al consumo de drogas, al embarazo adolescente, lo ven como una figura vulnerable. En cambio, en el otro discurso lo ven como una figura desafiante, que como está en esa etapa de la adolescencia, del adolecer, de intentar construir su yo, busca desafiar los límites, tirar de la cuerda hasta ver hasta qué punto ellos pueden tirar. Y bueno, proponen dos cosas o dos soluciones diferentes, cada discurso. ¿Ustedes se identifican con alguna de estas dos posturas? Digo, ustedes, yo porque ya hace mucho dejé de ser adolescente, ni me acuerdo en mi época, pero ustedes que están más cercanos en cuanto a la etapa etaria que están transitando ahora y la adolescencia del secundario, ¿ustedes cuando leían esto, se podían ubicar en alguna de estas cuestiones, en alguno de estos dos discursos o no? Yo en mi caso me parece que desafiaba las reglas más que ser una víctima o un peligro que por ahí, pero porque vivo en un pueblo chico y por ahí los problemas que tienen los adolescentes de drogas o de embarazos de nenas, y eso no se ve tanto. Entonces es como que estábamos lejos de eso. Por ahí lo único que buscábamos era romper reglas mínimas de, no sé, ratearnos, escaparnos. Que por ahí no es que corre riesgo nuestra integridad. Digamos. Bien, pero respondía más a este discurso de entender que la adolescencia, parte de la adolescencia es esto, ir rompiendo con hacer las eso. Bien. Exactamente, esto de asociar la etapa de la adolescencia con el romper las reglas, ¿no? Y los límites. En esto que decía Aymara, en esta necesidad de construir un yo, de ir buscando la propia identidad y desafiando al otro, como la alteridad, aquel que se diferencie de mí, pero nosotros, ahora que ustedes se están formando como docentes y van a ser quienes tengan que intervenir en estas situaciones, ustedes como docentes, ¿cómo imaginan que deben poder o podrían intervenir ante esas situaciones? Digo, ya sabemos esto, que caracterizaciones del adolescente es esto, buscar la construcción de su yo, diferenciarse del otro, pero no hay forma de diferenciarme de un otro si no está ese otro. Entonces ustedes van a constituir o van a ser parte de esos otros que van a acompañar la formación de estos adolescentes. ¿Cómo se imaginan en ese rol? ¿Cómo intervendrían ante situaciones como las que decía Martina o vos, Florencia? ¿Qué les parece que podrían hacer? Y yo creo que con los adolescentes funciona. Si vos realmente podés establecer un vínculo, funciona el charlar, hablar con ellos, tener un momento de reflexión. Creo que no va por el lado de la solución que propone el normativo disciplinar, que es retomar las funciones pedagógicas disciplinares en un sentido de volver al castigo, no el castigo físico, sino el castigo de la sanción, del cuaderno de disciplinas, del te suspendo de la escuela.
pero yo creo que con los adolescentes el diálogo funciona. De hecho, acá en Tandil creo que hay un caso muy famoso de una chica que se accidentó luego de salir a un boliche, algo así, me contaron, y es el padre quien fue escuela por escuela, hablando sobre los riesgos de tomar, cuando iban de fiesta. Si bien esto no está relacionado por ahí con, me refiero con la violencia escolar, pero está relacionado con una vulnerabilidad del adolescente. Y vos escuchás a todos los chicos que protagonizaron esa charla y realmente reflexionaron, abrieron la cabeza sobre eso. Yo creo que funciona. Sí, totalmente. Y también un poco ahondar sobre qué hay detrás de ese adolescente, ¿no? En su situación socioeconómica y en el núcleo familiar también, qué sucede, porque quizás algunos tienen otro problema mayor que los hace un poco más rebeldes quizás de lo habitual, entonces también, además de reflexionar esto, ¿no? Intentar ver qué es lo que pasa en esa casa, en ese contexto. Sí, también yo pensaba, ¿no? Recién, tampoco es el ir y atacarlos y ya ir con un prejuicio de decir son adolescentes, se van a aportar más. Si los atacás, más vale que no va a poder dialogar jamás. Es como que, no sé. Sí, yo creo que está bueno esto de saber un poco cuáles son las características de este momento de desarrollo del ciclo vital de una persona, pero no para juzgarlo desde un lugar de sanción, sino para acompañarlo en este lugar de construcción, ¿no? Porque no es sin un otro que ellos van a empezar a formarse en los adultos que creen estos modelos más psicologistas o que creen que es una cuestión de maduración. Bueno, ahora lo sanciono porque ya en algún momento se va a dar cuenta. Y no, si no hay un otro que me habilita la palabra, me permite la escucha, y yo puedo decir que no estoy de acuerdo, y lo que genero es más violencia o más enojo, digo, y el enojo, si no tengo palabras para transmitirlo, de alguna manera lo tengo que expresar. Con el golpe. Y generalmente es con el golpe. Bien, la próxima pregunta para seguir pensando, pero para más adelante, es genial esto. Yo creo que lo que hay que habilitar son estos espacios de escucha, ¿no? Saber qué le pasa a ese otro, así como a nosotros nos gusta que nos escuchen. Ahora, desde la escuela, ¿cómo hacerlo? ¿De qué manera? Eso es para ir pensando. ¿Con qué estrategias? ¿Cuándo? ¿Solo cuando ocurre algo? ¿Anticipadamente? ¿De qué manera? Hacia allá vamos. Bueno, estos dos modelos discursivos derivan en dos climas sociales escolares. El primero es el clima social escolar subjetivante, que nega la capacidad de los jóvenes de reflexionar, los cree incapaces de reflexionar sobre lo que les pasa o lo que pasa, invisibiliza las potencialidades críticas, remarca la brecha generacional entre los docentes o el equipo directivo y los estudiantes mismos. Esto hace que los docentes tengan desgano, dificultad de controlar las reacciones, de comunicarse y sensaciones de malestar. Por esto, porque se sienten por ahí sin herramientas para trabajar. Cree que la crisis de la autoridad es causa y consecuencia de la violencia escolar y propicia el retorno de la autoridad y dispositivos normativos disciplinares que acá pusimos en el otro texto, en el texto, que es como, creen que es la única vía de reconstrucción para legitimar la autoridad. Incluso si analizamos etimológicamente la palabra desubjetivante como ese prefijo de niega, ¿no? Entonces niega como la propia subjetividad. Bien, Florencia, acá sale la esencia de la profesora de letras. Muy bien, la etimología de la palabra. Bien, el prefijo lo dice mucho, pero cuando hablamos de desubjetivante, uno lo piensa en relación al alumno. Esto que leían recién genera desganos, dificultades para controlar las reacciones, comunicarse, la retroalimentación, la sensación de malestar. No solo la vive el sujeto alumno, sino también el sujeto docente como adulto. ¿Sí? Cuando hablamos de subjetivar o subjetivar, estamos siempre hablando de sujetos, más allá de... Sí, de ambas partes, porque sí, claro. De ambas partes escuchás, no sé, es una vieja que no entiende, o al revés, son jóvenes y no los va a poder hacer entender, y es como que de las dos partes se ve que no hay ganas del otro lado de entender o de dialogar. Habilitar una escucha. Exacto, exacto. Y ahí el impacto, el efecto es para ambos lados. No es que solo hay una dirección unívoca, ¿no? Digo, esto me parece casi central. Bueno, no olvidarnos de esto. Primero somos sujetos
en relación y después ocupamos roles y desempeñamos posiciones y demás que nos diferencian en nuestro hacer, pero no como sujetos. Por eso este clima social escolar está relacionado de los dos discursos que hablamos previamente con el normativo disciplinar, porque buscan el retorno de una autoridad racional, es decir, que el docente vuelva a ser docente por el puesto que ocupa, que tenga autoridad y se lo respete por ser el docente y la figura que representa. Entonces, volvemos en lo mismo, siempre van a tener esta concepción de que los jóvenes van a desafiar los límites porque está en su naturaleza, pero tienen que respetar al docente por ser autoridad racional. Entonces, esto es como que va a derivar siempre en un clima violento y del tipo de violencia simbólica, que va a haber un desgano por parte de los adolescentes porque nunca se van a sentir comprendidos, nunca va a haber un espacio de escucha, nunca se les va a preguntar, bueno, ¿por qué rompes todas las normas? Por ejemplo. Y el docente que va a llegar y va a decir, como a mí me tienen que respetar por mi lugar de autoridad racional que yo ocupo, doy la clase y me escuchan. Y si no, la Claro, función es Claro. como una cadena, o sea, es como que es en círculo, y nos quedamos solo en eso, o sea, no logramos por ahí salir, ¿no? Bueno, y el segundo... Perdón, eso constituye un clima institucional o un clima social escolar porque tiene que ver con la forma de percibir y de analizar las situaciones y cómo nos involucramos en esas situaciones de acuerdo a las representaciones mentales que tenemos. Y si lo que la mayoría de los adultos sostienen es este tipo de relación vincular y de autoridad y demás, van condicionando la forma de actuar de los sujetos alumnos. Digo, más allá de que su forma de percibir la realidad sea diferente, generalmente se encuentran en una situación de desventaja, de asimetría, ¿no? Bueno, lo tengo que hacer porque me lo dicen, entonces después jugamos al como sí. Pero esta forma de actuar tiene que ver con esta forma de percibir las situaciones, cómo nos involucramos, y la dinámica interna institucional lo posibilita o no. Porque cuando las formas de percibir son muy diferentes entre sí o distan mucho entre una racionalidad y otra, bueno, después se generan pujas al interior de la institución que también impactan en el clima escolar, ¿no? Están los alumnos que dicen, no, con fulano y mengano se puede hablar, pero con aquella no. Y depende la cabeza, quien organice, digamos, también impacta en la cultura institucional de esa escuela. Digo, tiene mucho que ver también quienes tengan el mayor poder, digo, jerárquicamente hablando, cómo organizan, qué espacios habilitan, ¿sí? Ahora, si viene el director y dice, bueno, no, acá se terminó, no importa lo que me diga fulano o el grupo mengano, acá se hace esto. Y bueno, y ahí todo lo que generamos como espacio de escucha se nos cae por un barranco, ¿sí? Entonces, bueno, y esto también creo que todas, en cierto punto, lo hemos vivenciado con X docente o X directivo, deriva en un desempeño académico que generalmente no es bueno o el más favorecedor. Generalmente los profesores que se ubican bajo este discurso son los que más chicos aplazados tienen. Bueno, Y el que no pueda revisar su propia práctica, ¿no? Que quizás es ese docente en donde son 40 alumnos y desaprueban 39 y no pueden rever su práctica, sino que todo lo ven en el alumno, en el error que comete el alumno, ¿no? Bueno, y el segundo, clima social escolar, que es el integracionista normativo. Para, te vuelvo a cortar porque queda un minuto. Van a empezar a desarrollarlo y se nos va a cortar. ¿Quieren que cortemos y volvemos a ingresar así lo desarrollan con más fluidez? Sí, interrupciones mejor. Mías y del programa. Sí, mejor. Vale. Entonces, salimos y volvemos a ingresar.